Todos hemos escuchado hablar de abortos. ¿Y cómo no hacerlo si este tema es uno de los hechos sociales más controversiales de la actualidad? El aborto es uno de los temas más complicados que se pueden tocar hoy en día, dividiendo a la sociedad en dos grandes grupos. Uno, apoyado por el movimiento proabortista, y el otro, provida, antiabortista. Empecemos hablando de la problemática actual. Mi nombre es Henry Orjuela y el día de hoy quisiera hablar sobre el aborto. Ecuador ha tenido una historia llena de casos donde mujeres, niñas y adolescentes abusadas son orilladas a abortar. ¿Abortar? Sí, abortar. Aunque se criminaliza el aborto, quieranlo o no, hay abortos. El problema es que más de la mitad de los abortos que se hacen en la región los hacen de manera clandestina y en condiciones salubres pésimas, arriesgando sus vidas, su salud, a costa de un mejor futuro o para prevenir algún tipo de represión, discriminación, sufrimiento o incluso la muerte. Sí, esa es una realidad que sucede bajo nuestras narices. Y no se trata de dos o tres mujeres sufriendo, son miles. No son casos aislados, y buena parte de este sufrimiento es gracias a aquellas leyes que ponen a las mujeres contra la espada y la pared. Para comenzar, quisiera hablar de un caso en el Ecuador. Aquí el aborto se castigaba dependiendo de las circunstancias, ya que en el 2014, el Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador, tipificó el aborto como delito dentro del capítulo segundo, delitos contra los derechos de la libertad. Sección primera, delitos contra la inviolabilidad de la vida. Se identificó diferentes instancias del aborto, tales como el aborto con muerte, el aborto consentido, el aborto no consentido y el aborto no punible. En este contexto legal, el artículo 149, titulado Aborto consentido, estableció que la mujer que cause su aborto tendrá una sanción de pena privativa de 6 meses hasta 2 años. Este fue el trágico caso de Paola. Paola tenía 16 años. Estudiaba en un colegio público de Guayaquil y el vicerrector del colegio, un hombre de más de 50 años, la perseguía, la manipulaba, la acosaba y un día simplemente la violó. Paola quedó embarazada y el vicerrector se enteró de esto y en sus planes no estaba admitir ante el Estado que él era un violador e ir a la cárcel. En efecto, eso hubiera sido lo más justo. Su plan entonces fue obligar a Paola a abortar en la enfermería del colegio y así acabar el asunto de raíz. Así nadie se enteraría. Y él seguiría como si nada hubiera pasado, ganando un salario de servidor público con dinero del Estado y muchos más estudiantes como posibles blancos. El vicerrector le propuso al médico del colegio interrumpir el embarazo a Paola de forma clandestina. Pero el médico también le puso una condición a Paola, le dijo que le hacía el aborto solo si tenía sexo con él previamente. Violación tras violación. Ante tantos problemas y abusos y violencia, Paola entró en pánico y sin levantar ninguna sospecha se quitó la vida. Se tomó una gran cantidad de fósforo blanco y bueno, sus compañeras de clase notaron que algo malo estaba pasando, pero las directivas no actuaron rápido por miedo a que las autoridades se dieran cuenta de este caso. Paola fue remitida horas después a un hospital cercano, pero ya era demasiado tarde. El vicerrector no volvió al colegio para evadir así la responsabilidad y fue sancionado por abandono de cargo. Con el apoyo de la CEPAM, Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer y otras organizaciones en pro de la misma, decidieron presentar el caso a la justicia internacional. Sí, este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este lamentablemente no es un caso aislado. Y como este, hay cientos, ya que según la ley ecuatoriana, el aborto se castiga con prisión, básicamente porque el sistema interpreta que el aborto es un acto homicida. Podemos empezar hablando de Colombia, nuestro país vecino y hermano. El aborto, inducido o interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, es libre y legal a petición de la mujer hasta las 24 semanas de gestación, por la sentencia dictada el 21 de febrero del 2022. Y este plazo en adelante solo se permite bajo las tres causales que fueron legalizadas desde la sentencia del 2006 dictada por la Corte Constitucional de Colombia. La primera es cuando peligra la vida y la salud de la madre, cuando se presenta malformación del feto o incompatibilidad con la vida, cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. Podemos seguir la comparación con México. El aborto en México, referido al aborto inducido, no es
punible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, a partir de que su práctica, siempre y cuando sea con el consentimiento de la mujer o la persona gestante, fue despenalizada de facto en todo el país el 7 de septiembre del 2021, tras un fallo judicial unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunas entidades señalan plazos, que generalmente son los primeros 90 días, 12 semanas o 3 meses de gestación, para poder realizar el procedimiento, sea cual sea la causa, excepto en casos de violación donde no puede haber límites. Sigamos con Ecuador. Una mujer violada puede acceder al aborto. Las víctimas de violación mayores de 18 años podrán abortar hasta las 12 semanas de embarazo. Las menores de edad, mujeres del mundo rural y de las comunidades indígenas hasta las 18 semanas. Ya para concluir, sí, la tendencia es general de derechos sexuales y reproductivos. Necesitamos una regulación más flexible que privilegie y protege la integridad y decisiones de mujeres y niñas, pero todavía falta mucho y se sabe que esto puede tomar mucho tiempo. La primera etapa es asegurarnos de tener la mejor información posible y un conocimiento que nos ayude a entender el problema en todas sus dimensiones. Con esto me despido, muchísimas gracias por su atención y que tengan una linda tarde.